Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este programa de este día. Hoy vamos a tener un tema muy especial que es un recordatorio para todos nosotros y le puse reseteando mi fe. Así que vamos a dar inicio a este tema. Ya estudiamos o ya leímos el versículo que pues nos habla acerca de esperar en Dios, de esperar en Él. Y bueno, vamos a ver por qué se titula este tema Reseteando mi fe y qué significa la palabra resetear. Primeramente, cuando hablamos de fe, podemos hablar de esa confianza que tenemos en Dios. En Hebreos encontramos un significado de la fe, que es tener esa certeza y creer en lo que no estamos viendo. Y es confiar a pesar de que las cosas no sucedan a nuestro favor. Pero la fe también es creer en Jesús, creer en sus promesas y también pues tiene mucha referencia con nuestro estilo de vida. Nuestra fe se va a ver reflejada en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros decidimos. Así que bueno, muchas veces damos por sentado que tenemos una fe correcta porque tenemos las doctrinas correctas, porque estamos en la iglesia correcta, quizás decimos eso y pensamos que eso, el tener esas verdades, estos mensajes de esperanza, estos mensajes de promesa, de salvación, pues nos hacen tener una fe correcta. Y así pasamos la vida y muchas veces no nos preocupamos si realmente nuestra fe es auténtica, si es una fe activa y si es una fe verdadera. Como siempre les menciono, la vida cristiana tiene muchas etapas y siempre estamos en constante aprendizaje y Dios va moldeándonos y nos va, pues ahora sí que haciendo que nosotros tengamos una mejor fe cada vez. Pero si nosotros respondemos estas preguntas, ya cada quien las puede responder, no las vamos a ahorita a externar las respuestas a estas preguntas, nos podemos dar cuenta de cómo está nuestra fe actualmente, ¿sí? ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son nuestras pláticas constantes? ¿De qué temas hablamos actualmente? ¿Cómo reaccionamos ante los problemas de la vida? Que bueno, la vida tiene de todo, ¿no? Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene dificultades, pero ¿cómo reaccionamos en el presente? ¿Cómo lo hacemos ahorita? No importa que hace un año reaccioné de alguna forma o no, pero ahorita, ¿cómo, cómo reaccionamos? Y otra pregunta, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos en el presente, en el ahora? ¿Qué es, en qué invertimos nuestro tiempo? ¿Qué es tan valioso? ¿Sí? Y todas estas respuestas, bueno, pueden variar de una persona a otra. ¿Cuáles son nuestras pláticas? ¿Será que hablamos acerca de lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Hablamos acerca de proyectos que tenemos a futuro? ¿Hablamos acerca de lo que está sucediendo en el mundo? ¿O hablamos de las personas? ¿Hablamos quizás algún chisme de repente que esté interesante? Pero en qué se basan más nuestras pláticas? ¿Será que hablamos mucho de el COVID, del miedo? ¿O será que hablamos de sueños, de proyectos? Saben que lo que hablamos es donde está nuestra mente enfocada. Sí, una mente pequeña puede hablar de personas, una mente grande puede hablar de proyectos, puede hablar de sueños, puede hablar de las promesas de Dios. En los temas en los que nosotros hablamos regularmente se encuentra un reflejo de nuestra fe, ¿sí? Eh, en cómo reaccionamos a los problemas. ¿Será que me estreso mucho? ¿Será que me preocupo en exageración? ¿Será que me angustio cuando sucede algo malo? ¿Será que me frustro? O al contrario, tomo las cosas de una manera positiva, soy realista, pero busco solución. Me enfado, me entristezco,
estoy deprimido, porque pues últimamente ha habido muchos cambios, ¿verdad? Muchos problemas. ¿Cómo es que reaccionamos a todo lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana? Y esas reacciones reflejan nuestra fe, ¿sí? Ya sea una fe grande, pequeña, defectuosa, pero es en lo que nosotros estamos creyendo, como nosotros reaccionamos. ¿Y qué hacemos en el hoy? ¿Será que vivimos el día a día? ¿Será que nos levantamos y tenemos nuestra rutina, pero a veces trabajamos o hacemos las cosas como un robot automáticamente? Ya de repente pasó el tiempo, ya no supe ni cómo hice algo porque estoy tan acostumbrado a hacerlo y no estoy consciente y entonces lo estoy haciendo como robot. Muy poco oro, hago las cosas sin motivación, sino porque las tengo que hacer. ¿Será que he perdido la pasión, la alegría por la que hago las cosas? ¿O será que perdemos mucho tiempo en cosas vanas? En cómo o en qué ejercemos nuestro tiempo es un reflejo de nuestra fe, ¿sí? Porque pues la fe se construye y va creciendo en nuestra mente, y nuestra mente, el cerebro es donde recibimos información, donde nuestro cerebro es el que analiza esa información, decide qué va a guardar, decide qué va a aplicar para pensar, después de esos pensamientos pues vienen las acciones. Y entonces pues en todo esto que respondimos, que cada quien respondió, pues está basada nuestra fe. Y bueno, saben que hay algunos síntomas de que nuestra fe está convaleciente, o sea, que necesita un reavivamiento, que necesita corregirse quizás. Bueno, algunos síntomas de una fe que necesita un reinicio o reseteo, que es de lo que vamos a hablar, son algunos de estos, ¿no? Obviamente me estoy basando en una fe que habla acerca de confianza y de esperanza, ¿no? Una fe en Dios que te da paz, te da tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando tu fe está convaleciente, pues ya no quieres soñar, o sea, ya no tienes sueños, o piensas que si tienes sueños en esta etapa de la vida, donde todo cada vez se ve más crítico, donde parece que ya se va, que ya viene Jesús, pues si soñar te parece una tontería, pues probablemente tienes una fe convaleciente, ¿sí? Cuando correr el riesgo se vuelve intolerable. Es decir, cuando estás buscando seguridad y comodidad y ya no quieres arriesgar nada. ¿Por qué? Porque sientes que pues ya no vale la pena, y eso es tener una fe convaleciente. Cuando oramos y sentimos que oramos al viento, la oración no cambia nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque quizás no está habiendo una oración genuina, una oración que tenga un fruto, ¿sí? Y eso es un síntoma también. Cuando somos pesimistas, cuando somos negativos o cuando somos obstinados en nuestra manera de pensar y nada nos mueve de eso. Ahí es cuando muchas veces nosotros anteponemos nuestros pensamientos, nuestra sabiduría a la de Dios y dejamos de confiar, y entonces eso es que nuestra fe está convaleciendo, ¿sí? Cuando nos desilusionamos fácilmente, cuando las cosas no salen como esperamos, cuando nos frustramos, nos enojamos, y pues eso nos amarga el día, no vivimos con amargura. Cuando dejamos de vivir con pasión y con alegría. Todas estas situaciones son síntomas de que algo está pasando en nuestra fe, y saben que esto es normal, ¿sí? En nuestra vida tenemos altos y bajos, tenemos etapas diferentes que de repente nos pueden afectar nuestra fe. Y quizás no todos tengamos todos los síntomas, quizás tengamos uno, dos, quizás predomine más alguno de estos que otro, o quizás tengamos todos los síntomas, pero sin duda alguna necesitamos un cambio, necesitamos resetear nuestra fe. ¿Y qué es esta palabra de resetear? ¿Qué significa? Resetear significa volver al estado inicial, es decir, un reinicio, ¿sí? Cuando nosotros reseteamos nuestro celular, por ejemplo, a veces es necesario porque ya no está funcionando bien, porque ya está muy lento, porque se quedó como, se, ay, se me fue la palabra, pero bueno, ya no está funcionando bien. Cuando nosotros ponemos ahí el botoncito de resetear o configuramos el celular o la computadora para resetear,
borramos todo lo que existe en el almacenamiento de ese celular, o sea, toda la información que existe en una memoria, ¿sí? Pero no se borra el sistema operativo o los programas y aplicaciones que son necesarias para que funcione el celular. Eso no se va a borrar, pero sí se borra la información, lo que descargamos y eso que está obstruyendo que nuestro aparato, que nuestro celular funcionara bien. Entonces, el resetear es una necesidad, es reiniciar y volver a un estado donde todo funcione mejor. En la informática está ligado a la conexión con una fuente de alimentación. ¿Para qué? Para que esta conexión esté mejor y pueda estar, pues obviamente conectada a la energía para el funcionamiento. Si nosotros vemos esto en el sentido espiritual, cuando hablamos de resetear nuestra fe, pues es de reiniciar esa fe. Si nosotros en lo que platicamos anteriormente detectamos que estamos siendo muy negativos, que estamos teniendo mucho miedo, que estamos dejando de vivir, que estamos dejando de tener sueños, que estamos dejando de confiar en Dios y permitiendo que el enemigo nos confunda y nos aleje de lo que es vivir una vida de abundancia aquí en la tierra, que también es posible, pues entonces necesitamos un reinicio, ¿sí? Y pues para este reinicio primeramente necesitamos aceptarlo, ¿no? Porque podemos pensar que todo va bien, ¿sí? Que porque yo voy a la iglesia, que porque yo me reúno aquí, que porque estudio mi Biblia, que porque guardo el sábado como se debe, que porque no voy a fiestas, que porque no tomo, pues ya eso resulta que estoy en una fe correcta, pero resulta que no, que ahorita vimos que no es suficiente, que la fe debe notarse en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que estamos haciendo, ¿sí? En todo debe de notarse que somos hijos de Dios y que creemos en Él, ¿no? Entonces, para que haya un reinicio, primeramente necesitamos aceptar en qué estamos fallando o que hay fallas. Inmediatamente restablecer la conexión. Así como un aparato necesita restablecer la conexión pues con la energía que lo va a permitir encender o funcionar, pues nosotros necesitamos reconectarnos con ¿quién? Con la fuente de vida, con la fuente de esa fe que es nuestro Dios. Y quizás sí lo estamos haciendo, ¿no? Pero quizás lo estamos haciendo con interrupciones, quizás no nos hemos entregado totalmente, quizás hemos puesto nuestras formas de pensar o nuestro pesimismo, nuestra amargura, nuestra apatía, nuestro cinismo antes que otras cosas, justificando así nuestra fe. Podemos estar teniendo interrupciones en esa conexión divina. Y el mensaje de hoy es volver al inicio, ¿sí? Volver a tener esa conexión que nos permita disfrutar de la fe y del propósito que Dios tiene para nosotros en el hoy. Fíjense que muchas veces vivimos atrapados en una falsa seguridad, ¿sí? Estamos en nuestra zona de confort y decimos, bueno, yo soy realista, yo hago la voluntad de Dios, cumplo sus mandamientos, pero espero menos de Dios, o sea, inconscientemente, como nos paralizamos, dejamos de soñar, dejamos de vivir con pasión, dejamos de compartir el mensaje como antes, nos aislamos y creemos que estamos bien, pero estamos inconscientemente creyendo que esperamos menos de Dios, ¿sí? Y nos engañamos pensando que eso es ser humilde, que eso es ser sumiso, que eso es lo que Dios aprueba y está bien, pero no es así. Ahorita vamos a recordar cómo quiere Dios que vivamos, ¿sí? Y una de esas cosas es que vivamos con pasión, con alegría, con entusiasmo, con ese entusiasmo que proviene de conocer a Dios y de tener una relación con Él. Saben que Dios aprecia un corazón apasionado, el que tú adores a Dios, el que tú le platiques a Dios, el que tú estudies, pero de una manera como apasionada, que realmente estés deseoso de recibir su palabra, que realmente estés agradecido y se note con tu alabanza, que cantes. O sea, hay muchas formas de expresar un corazón agradecido y es compasión, ¿sí? Honrar a Dios no es
nada más hacer las cosas rutinarias y no honrar a Dios con corazones que realmente estén vivos, que no estén entumecidos por el miedo o anestesiados contra toda esperanza. A veces, les digo, de manera inconsciente, nos volvemos cristianos sin esperanza y nuestras actitudes no reflejan hacia los demás en quién creemos y qué capacidad tiene Dios de hacer las cosas, ¿no? A veces reflejamos a un Dios que no es un Dios todopoderoso por nuestras actitudes. Y saben que Dios quiere santificar nuestros sueños. Cuando nosotros vivimos con deseo, con pasión de servirle y cuando apreciamos o queremos cumplir su voluntad y su propósito, pues Él nos va a regalar sueños conforme a eso y Él los va a santificar. Habrá cosas que nosotros queramos que Él no nos va a dar, obviamente, ¿no? Porque no nos conviene, pero Él va a sustituir esas cosas por algo bueno. Si Él nos ha dado esa capacidad, si nos ha dado la capacidad para soñar, pues es por algo, no es nada más por molestarnos, ¿sí? Tenemos un Dios creativo, un Dios empático, un Dios simpático, un Dios que quiere que disfrutemos de la vida. Así que Dios quiere satisfacer nuestra profunda sed de vivir una vida con propósito. Cada mañana que nos despertemos, tenemos algo, un plan que Dios quiere que realicemos ese día. No me refiero a que sea algo, no sé, como muy grande, ¿no? O sea, no es eh, que el hecho de despertar y no tener un proyecto grande que hacer ese día no sea, no es a lo que me refiero, ¿no? Sino que cada mañana aprovechemos lo que Dios nos da, los dones que nos da para ponerlos en práctica de acuerdo a las capacidades y el lugar donde nos puso, ¿sí? Y que tengamos ese deseo y esa emoción de hacerlo y no vivamos la vida nada más pues así como una rutina, ¿sí? Tratar de que lo hagamos de manera consciente, ¿sí? Y bueno, ¿qué más va a pasar cuando nosotros decidimos resetearnos, resetear esa fe? Porque hemos detectado que tenemos muchos pensamientos pesimistas o actitudes pesimistas, incluso cínicas dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Sí? Esto refleja una falta de fe y tenemos que erradicarlo. Muchas veces el cinismo se presenta como pesimismo también. Muchas veces las personas que tienen tendencia al cinismo, no es que sean cínicos como tal, pero pueden tener alguna tendencia y se puede combinar con el pesimismo. Y pueden pensar que las personas que actúan bien, pues lo hacen por conveniencia. Y dice aquí que los que son tan tontos como para confiar en alguien están destinados a ser victimizados. O sea, como que ven que no existen las buenas intenciones o a veces dicen comentarios que no están de acuerdo a la voluntad de Dios cuando las personas pues piensan que sí o sea, que sí son buenos cristianos, ¿no? Entonces ese es el cinismo. Y otra cosa es la obstinación, ¿sí? Cuando nosotros somos obstinados, ahí hay algo en nuestra fe que no está bien y necesita ser reseteado. Una persona obstinada es la que se mantiene excesivamente firme en una idea, con una intención y una opinión, y generalmente esta es poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Es como una persona necia, ¿no? Y qué triste que seamos obstinados con Dios, ¿no? Porque bueno, quizás tengamos diferentes maneras de pensar entre nosotros, pero el ser obstinado con las cosas de Dios, con los mandatos de Dios, con su palabra, pues sí, o a veces también malinterpretar la palabra de Dios o distorsionarla y creer que así es y defender esta idea, pues habla de una persona que es obstinada y pues esa fe no es una fe saludable, pues no es una fe verdadera, más que nada. Y bueno, el pesimismo, pues este es el concepto que nosotros ya estamos como más familiarizados, ¿no? Que es la tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o más desfavorable, ¿sí? No es lo mismo que una persona realista, porque una persona realista pues ve la vida tal como es y no como le gustaría que fuera, ¿sí? No es como la persona que es al contrario,
optimista extrema, ¿no? No, sino que esto es como decir, bueno, ver lo peor de una situación, incluso que ni siquiera ha pasado. Siempre pensar negativo, ¿sí? Juzgar las cosas en su aspecto más negativo o desfavorable. Eso es el pesimismo, ¿ok? Y pues obviamente el pesimismo reconoce los hechos y luego especula acerca de cuánto peor será. Realmente una persona que es cristiano, que se supone que es un seguidor de Jesús, pues no debería tener este aspecto, ni ser obstinados, ni ser cínico, ni ser pesimistas. Pero ¿saben qué? No somos perfectos, ¿sí? Y puede haber momentos de nuestra vida en los cuales caigamos en algunas de estas ideas o de estas características y está bien mientras lo reconozcamos y hagamos algo por eso y permitamos que Dios haga algo para poder solucionar esto y que no guíe nuestra vida estos aspectos, ¿no? El cristiano debería descartar el pesimismo, porque pues no va con lo que Dios nos dice. Simplemente reconoce los hechos como existen y luego ¿qué hacemos? Confiamos en Dios y confiamos en un Dios que hace milagros, ¿sí? Eh, el, el, el ser positivo no significa también que no seamos realistas, ¿verdad? Siempre podemos nosotros ver una situación, entender lo que está pasando, reconocer el lugar en el que estamos y, y también lo que podemos hacer es pues dejarle lo que no es posible en nuestras manos, pues dejárselo a Dios, ¿verdad? La fe nos obliga a dejar atrás lo que podemos ver y entender. A veces solamente creemos en algo, no como Dios nos pide, que la fe a veces es ciega, ¿no? A veces queremos ver pruebas, queremos ver respuestas para poder dar el paso y para poder confiar, cuando la fe verdadera es la certeza de lo que se espera, aunque no se pueda ver. Sí, sí, creo que sí. Dice que las escrituras están llenas de ejemplos de Dios trabajando en formas sobrenaturales. O sea, vemos un Dios que para él no hay nada imposible. Y vemos un Dios que puede convertir una situación negativa en algo bueno. Y así lo hemos visto en la Biblia, vemos tantas veces de cómo Dios obra en favor de sus hijos, incluso cuando nosotros como seres humanos no lo merecemos. Entonces, no hay cabida en un cristiano con una fe verdadera para el pesimismo, no hay, ¿sí? Y bueno, está asociado con el negativismo, ¿no? ¿Saben qué es lo preocupante aquí? Que cuando hay una persona negativa o cuando hay una persona pesimista, se contagia. O sea, esta actitud, este tipo de pensamientos se contagian. Y en la iglesia podría también suceder lo mismo, en la familia también, estar constantemente con una persona que vea siempre lo negativo, que tenga miedo, pues obviamente esto sí se va a contagiar, ¿no? Y el negativismo también refleja que vemos nuestras imposibilidades y no estamos reconociendo lo que Dios puede hacer. Y muchas veces lo utilizamos para disfrazar el miedo. Somos pesimistas porque tenemos miedo y no queremos enfrentar una situación o porque tenemos pereza y no quiero hacer algo y entonces demuestro que es algo negativo y que no va a funcionar, ¿no? Y es demostración de una perspectiva limitada, dejamos de ver a Dios. Cuando somos negativos, dejamos de ver a Dios. Y esto es grave como no descansar el sábado ni guardarlo, no es así de grave también. Y saben que la Biblia nos muestra muchísimas historias de cómo la fe cómo hubo personajes que incluso fueron llamados héroes de la fe porque creyeron a pesar de todas las circunstancias desfavorables. Estamos también estudiando Génesis y vemos acerca del llamado de Abraham y de la esterilidad de su esposa y cómo Dios le concede el tener un hijo, pero ya después de mucho tiempo, para ella era algo pues, que no era posible. ¿Cómo se iba a embarazar a esa edad? ¿Sí? ¿Cómo iba a educar un hijo? ¿Cómo lo iba a formar a esa edad?
no era algo posible para la biología, pero para Dios lo fue. ¿Y cuántas demostraciones de eso tenemos? Y una de ellas es aquí en Segunda de Reyes, que nos habla de Eliseo y hace referencia a los ojos de la fe, a abrir los ojos de la fe, ¿sí? Quizás nosotros, aquí ahorita vamos a revisar la historia en Segunda de Reyes, vamos a buscarla. Quizás nosotros estamos siendo Eliseo o estamos siendo el otro personaje que aparece aquí, que es su criado, ¿sí? No sé en qué momento estamos de nuestra fe. Quizás en algún momento fuimos Eliseo, quizás ahora somos Eliseo y en algún momento fuimos el criado, ¿no? Pero tenemos dos formas de ver las cosas, dos formas de enfrentar una situación y aquí pues lo vimos de una manera literal, ¿ok? Entonces vamos a leer, bueno, aquí está, de hecho aquí está el versículo en Segunda de Reyes, 6:17, pero en el contexto, pues es que ellos estaban ya invadidos por un ejército, por el ejército, y pues aquí hubo miedo, ¿no? Hubo miedo por parte de quién? Del criado, ¿verdad? Porque veía que eran muchísimos los enemigos y era imposible que salieran vivos. Era imposible, ¿sí? Realmente, ¿se imaginan la escena? O sea, ¿se imaginan esa escena de verte rodeado por un ejército muy grande, poderoso? Es algo increíble, ¿no? Cuando vemos las películas de guerras y así vemos, y a mí sí me da miedo, ¿no? Imagínense la escena. Y entonces Eliseo estaba ahí, Eliseo oró a Dios porque vio que había pues esa necesidad, pero también él tenía los ojos de la fe, porque Dios le reveló que estaba ahí protegiéndolos y que había mandado también a su ejército. Pero ¿saben qué? Eso no era visible, realmente él lo veía, pero oró para que Dios le abriera los ojos a su criado y pudiera ver que el monte estaba lleno del ejército de Dios, lleno de carros de fuego, de ángeles que estaban listos para protegerles y para ganar en esa batalla. Si lo vemos nosotros en nuestra vida, se nos dice que estamos inmersos en una guerra espiritual, ¿sí? Y que hay tantos ángeles buenos como ángeles malos. Y si nosotros pudiéramos abrir y ver esas cosas espirituales, veríamos esas batallas en todo momento y por algo no las vemos, pero está sucediendo, ¿sí? Pero para creer en ello y creer que los ángeles de Dios nos cuidan y creer que si Dios nos ha prometido algo nos va a dar, pues es necesario tener esos ojos abiertos, fijos en Dios y esos ojos de fe, de confianza, aun cuando las cosas parece que no tienen lógica, ¿sí? Y esta es una prueba de cómo es Dios y cómo está a nuestro cuidado y cómo es capaz de lo que sea. Así que si somos realistas, pues podemos entender la situación en la que estamos viviendo. Podemos saber las consecuencias, podemos identificar los peligros, ¿sí? Podemos vernos en situaciones de bastante peligro, pero cuando tenemos fe verdadera, eso no nos va a mover y no nos va a quitar la paz y no nos va a quitar la posibilidad de una solución, ¿sí? Porque Dios lo puede hacer. Dios puede hacer lo que sea. Y si Él nos dice que no, está bien, porque Él nos puede decir que no y no significa que Dios sea negativo. Simplemente Él sabe cuando nos va a solucionar algo o cuando no lo va a hacer. Pero aun cuando nos dice que no, debemos de tener la fe y la certeza que es por nuestro bien, ¿sí? Y eso va a combatir el pesimismo y la negatividad que pueden estar rodeando nuestras vidas. Cuando nosotros detectamos pensamientos pesimistas, debemos alertarnos y orar a Dios. Y Él nos puede ayudar a superar esta actitud, ¿sí? A través de su Espíritu Santo. Él tiene la capacidad de cambiarnos, de transformarnos. Y bueno, aquí podemos ver
distintos personajes que tuvieron actitudes cínicas, pesimistas, que tuvieron actitudes obstinadas y que sin duda alguna, cuando se pusieron en las manos correctas y cuando reconocieron la omnipresencia de Dios y su poder y su sabiduría y su misericordia, hubo un cambio en ellos, un cambio de fe en ellos. Tenemos a Job. Job, cómo sufrió, ¿verdad? Cómo tuvo ese dolor tan grande de perder a sus hijos, de perder todos sus bienes, pero también lo que también le lastimó mucho, pues fue esa enfermedad, ¿no? Y vemos un Job que en un momento de su vida luchó contra el pesimismo, porque llegó el punto en el que ya se quería morir, estaba sufriendo tanto que maldijo el día de su nacimiento. Pero vemos después un Job que reconoce a Dios, agradece, se mantiene fiel a pesar de que sí se quiso morir y vemos que recibió la recompensa. Vemos a Jonás que tuvo una actitud cínica hacia Nínive. Conocemos de historia de que Dios lo mandó allá, pero él dijo, no, ¿cómo es posible que en este caso ellos merecieran el perdón de Dios? No, Nínive no merecía eso. Él se puso en el lugar de Dios con una actitud obstinada y una actitud cínica, sí, a pesar de todo lo de que Dios mismo le había hablado. Y pues hizo lo contrario, ¿verdad? Y bueno, nosotros conocemos la historia que ya después se arrepintió y fue y se puso en las manos de Dios nuevamente y Dios permitió que cumpliera con este propósito. Vemos también cuando Felipe se acercó a su amigo Natanael, por ahí en Juan capítulo 1, versículos 45 y 46, vemos esta historia. Y le dice Felipe, dice que Felipe se acercó a su amigo para llevarlo a Jesús y le dijo, hemos encontrado el único sobre el cual escribió Moisés en la ley y sobre quien también escribieron los profetas, refiriéndose a Jesús. O sea, Felipe le dijo que habían encontrado a Jesús, ¿no? Y la respuesta de Natanael fue llena de cinismo. ¿Puede algo venir de allí? Y bueno, conocemos que después, pues él llegó a ser discípulo de Jesús. Pero aquí el detalle es que muchas veces nuestras expresiones a veces son llenas de cinismo, ¿sí? Y decimos que tenemos una fe, ¿no? Y que somos cristianos, pero eso no está bien. Podemos llegar a cometer estos errores de tener pensamientos obstinados, cínicos, pesimistas, pero como les digo, cuando reconocemos y restablecemos, reiniciamos nuestra fe con la conexión a Jesús, pues esto va a ser diferente y ya no vamos a actuar de esa forma, ¿sí? Y seguir a Jesús, seguir a Jesús es caminar sobre las aguas, ¿no? Es como sucedió con Pedro, que veía a Jesús, tuvo la curiosidad, quiso caminar y pues tuvo que bajarse de la barca y caminar sobre las aguas, ¿no? Y esa es una fe verdadera, ¿sí? Pero si no caminamos si no nos bajamos, nunca vamos a caminar sobre las aguas. Y Dios tiene tanto para darnos, Dios tiene tantas bendiciones y a veces limitamos tanto su poder en nuestra vida. Dejamos de soñar, dejamos de crear proyectos para la iglesia o para nosotros mismos. Dejamos de todo eso porque le restamos importancia, porque pensamos que eso no es importante para Dios, porque pensamos que eso no va a poder, no es posible. Y ponemos tantas cosas que impedimos que Dios obre en nuestras vidas de grandes formas, ¿no? Y dice aquí que no existe una vida cristiana sin fe. Y no existe vida de fe sin el elemento de riesgo. Siempre va a haber riesgo. Si tú quieres realmente disfrutar de una vida con Dios, de milagros, si tú quieres ver milagros en tu vida, si tú quieres ver ahora sí cómo se llenan esas vasijas de peces, como sucedió en ese tiempo que Jesús hizo ese milagro, pues necesitas dar el paso, ¿sí? Necesitas dejar de tener miedo, necesitas dejar de estar encerrado, aislado, amargado, necesitas estar con esa actitud que viene de conocer a Jesús y de tener esa
esa comunión con Él, ¿sí? Porque solamente así vas a poder probarlo. Y si no decides hacerlo y decides vivir cómodamente, bueno, pues está bien, ¿sí? También, o sea, Dios, no estás haciendo algo que vaya a pesar sobre tu salvación, ¿no? Porque sabemos que no nos vamos a salvar por nuestras obras, nos vamos a salvar por la fe en Jesús, por creer en Él. Pero pues dejarás de disfrutar o de ver los milagros que Dios puede hacer hoy en tu vida, ¿sí? Si decides vivir una vida completamente segura que tú puedas controlar, pues te vas a perder de las aventuras de fe. Así que, pues, tantas cosas que Dios nos puede enseñar. Y vamos a leer Salmos 56, 3. Salmos 56, 3, que tiene algo que ver, tiene que ver con esto que hemos platicado. Dice Salmo 56, 6. Ay, 56, 3, perdón. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Hay muchas cosas que nos dan miedo. El no saber qué va a pasar, la incertidumbre, la situación del COVID. No sé, hay muchísimas situaciones de inestabilidad económica, la guerra, la violencia, lo que sea. Pero sabemos en quién confiamos. Y si estamos con Él, Él nos va a dirigir y va a dirigir nuestros pasos, nuestras acciones para que no tengamos ese peligro, sino que Él nos va a cuidar y nos va a dirigir por el camino en el que debemos andar, ¿no? Entonces, este versículo es para dejar de tener miedo. En el día que temo, yo en ti confío y para tener confianza en Dios. Así que ya para cerrar este tema, quiero cerrarlo con este mensaje que es bien importante porque a veces le restamos importancia a nuestra forma de vida cristiana. A veces le restamos importancia al tener pensamientos pesimistas, al ser negativos u obstinados. Y saben que esto es grave porque cuando somos así dejamos de reconocer lo que es Dios. Cuando me siento obstinado, cuando me cierro en mis pensamientos, cuando no veo posibilidades, yo también peco contra Dios, ¿sí? Es como, es como incumplir uno de los mandamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no le creo a Dios, todo lo que me está prometiendo y sigo dudando y sigo pensando negativamente y camino sin esperanza, estoy ignorando quién es Él, ¿sí? Estoy ignorando sus atributos, estoy ignorando que es omnipotente, que todo lo puede, que es omnipresente, que está en todas partes, tiene esta característica de inmutabilidad, que no cambia, que su verdad es para siempre, que lo que me ha prometido ahora lo va a cumplir, que Él me ha dicho que siempre va a estar conmigo, que Él me conoce, que tienes contados todos los cabellos, ¿sí? Que Él me formó desde el vientre de mi madre y tiene un plan para mí. ¿Por qué estoy temiendo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo una fe quebrada, ¿sí? Dejamos de reconocer también su omnisciencia, su sabiduría y sobre todo dejamos a un lado que Él tiene un carácter bondadoso y misericordioso para nosotros. Su misericordia se renueva para nosotros día con día, ¿sí? Qué hermoso Dios tenemos, qué hermoso Dios que nos ama. Y entonces esas características y esos atributos de Dios deben impactar mi vida. Y si estoy teniendo una actitud que no corresponde a lo que Dios me ha enseñado, entonces vamos a hacer este reinicio y este reseteo de nuestra mente. Vamos a resetear nuestra mente para que podamos tener esa fe correcta, esa fe que crea aunque no vemos, esa fe que nos permita arriesgarnos cuando es necesario, esa fe que permita que logremos y vivamos la voluntad de Dios y su propósito para nosotros, que no dejemos de soñar ni de vivir con pasión nuestro día a día. Que Dios les bendiga.